Programa 159 de Dinero 360. Para hoy tendremos un análisis económico de la semana que terminó con algunos temas importantes como ser el ingreso de Bolivia al Mercosur y el hallazgo de pozos para explorar y tener combustible, para tener petróleo o gas. Vamos a ver qué es lo que pasa con este tema. La inteligencia artificial, ¿para qué nos puede ayudar? Hay muchos que dicen es peligrosa la inteligencia artificial. Personalmente ya la estuve viendo y me parece que puede ayudar en mucho. Y además estaremos hablando de la afectación de una nueva plaga en los cultivos agrícolas. Damos la bienvenida a nuestro primer invitado, el economista Juan Fernando Subirana, para que nos comente un poco sobre lo beneficioso que significa para Bolivia ingresar al Mercosur. Juan Fernando, muy buenas tardes. ¿Cómo está? Muy buenas tardes, un gusto saludarlo, muchísimas gracias por la invitación. Efectivamente, el ingreso de Bolivia al Mercosur creo que es la noticia más relevante en términos tanto de comercio exterior como económico, pero hay que analizarla un poquito con pinza, ¿no? O sea, hay muchas aristas positivas, por supuesto. Estamos entrando a un mercado, se nos han abierto las puertas a un mercado de 290 millones de personas, lo cual obviamente nos deja en una posición bastante interesante si es que tuviésemos la capacidad de producir y de abastecer para un porcentaje de ese mercado. También tenemos ventajas como la reducción arancelaria, que nos juega a favor, por supuesto, y desde otro punto de vista también tuviésemos un traspaso de tecnología, podríamos llamarlo de esa manera, a través de intercambios con otras empresas. El pero, y ahí viene un poco la preocupación que conversamos con varios colegas, es que hemos entrado siendo el eslabón más débil en esa cadena. Exactamente. Y prácticamente le estamos abriendo la puerta a ese mercado que hoy se abastece de 290 millones de personas, a nuestro pequeño mercado de 12 millones, 14 millones, todavía no sabemos cuántos somos porque no sale el censo, pero estamos hablando de que estamos en una situación bastante compleja. La situación ideal, el mundo ideal, sería que Mercosur, liderado por Brasil principalmente como una de las economías más grandes del globo, consiga abrir los mercados europeos, y ahí sí tenemos un beneficio ganar todos, porque ese es un mercado tan grande que no va a haber una canibalización interna, pero sí es un riesgo principalmente para nuestras pymes. Para nosotros exactamente con eso de el riesgo para las pymes, ¿qué vamos a producir? ¿Qué podemos producir? ¿Qué podemos ofrecer? Porque ¿qué podemos recibir? Podemos recibir todo de los grandes mercados como son Brasil y Argentina. Paraguay también nos puede hasta achicar nuestro mercado de la carne y meternos carne. Uruguay lo mismo. Lo propio, y claro. con carne de muy buena calidad, ¿no? Ahí el reto justamente está en identificar cuáles son los mercados en los que sí podemos ser competitivos y explotarlos, pero el problema para que se puedan explotar es que deberíamos tener una apertura del mercado. ¿Eso qué quiere decir? No tener limitantes en exportaciones. Eso yo creo que es lo básico. Es el manual del ABC, lo primero que debería suceder. El gobierno debería decir, ¿saben qué, señores? Felicidades, entramos a Mercosur, a partir de ahora ninguna restricción para exportaciones y vamos todos adelante. Aparte que eso ayudaría a atraer inversiones, porque con seguridad, si es que brindamos seguridad jurídica, si es que brindamos oportunidades de mercado, con seguridad que van a venir capitales de afuera. Eso de la seguridad jurídica es un tema que ya va a cumplir sus 20 años y seguimos divagando, pidiendo y rogando que haya seguridad jurídica para que los empresarios, los industriales puedan trabajar con tranquilidad, ¿no? Totalmente, ¿no? Por eso un poco es el contrasentido, ¿no? O sea, entramos a una de las organizaciones de libre mercado más abiertas que hay, con un gobierno, con una filosofía, con una ideología pro Estado, pro estatista, pro centralismo. No se termina de entender muy bien. De verdad que no termina de cuadrar. Realmente no estamos, me parece, ideológicamente en condiciones de entrar a un mercado de esa envergadura. Juan Fernando, ustedes como economistas han de haber detectado, saben y dónde están nuestra fortaleza y nuestras debilidades. ¿Qué podemos aportar al Mercosur nosotros como país productor? Hoy por hoy
solamente materias primas. Y ese es un problema real y complicado. Se nos viene hablando de industrialización del país igual hace 20 años y no hay una diferencia real, no hay un valor económico agregado, no hay un plus que podamos entregar más allá de materias primas. Entonces realmente es un tema muy, muy complejo. Por eso le decía, o sea, para mí es un contrasentido. Entramos a un mercado sumamente abierto, con reglas muy pro mercado, teniendo una ideología pro Estado. Nosotros pertenecemos al mercado de los Andes, ¿no? Sí, a la comunidad de los Andes. Andina de Naciones. Sí. ¿Y son excluyentes o no son excluyentes? Digamos, nosotros nos vamos al otro mercado y tendremos que dejar definitivamente a la comunidad andina. En el caso, como hemos entrado siendo el eslabón más débil, han hecho muchas concesiones, ¿no? Que convengamos de que han tratado de... Somos casi como que la responsabilidad social de otros países. Entonces dijeron, ya dejemos que Bolivia tenga todo. Total, no es amenaza para nadie, yo creo que han dicho en su momento. Entonces, ¿tendríamos que estar en los dos o podemos estar estar en los dos? Podemos gozar de los beneficios, pero al mismo tiempo estamos expuestos a ambos niveles de riesgo. Hace unos momentos usted hablaba sobre la libertad para producir. ¿En Bolivia existe libertad para producir? Si no hay libertad para vender, no hay libertad para producir. Y yo creo que ese es un principio básico. Hoy por hoy hay cupos de muchísimas cosas que no permiten generar mayor venta. Por ende, no hay una libertad plena para producir lo que me sea más rentable. Esta situación que usted está diciendo no hace, por ejemplo, que los soyeros, si ven que el precio de la soya está bueno, ya que va a estar bueno, todo el mundo siembra soya y hace falta que siembren pasto, hace falta que siembren maíz o sorgo, pero no, nadie siembra porque quiere decir que tienen libertad para sembrar o no. Hoy por hoy no, porque al final del día si siembra demasiada soya por los cupos de exportación que se tienen, va a quedarse con una soya que se va a terminar pudriendo. Entonces no puede tomar esa decisión de decir el mejor precio para mí ahora es la soya, voy 100% poner todo mi capital en soya. No hay una libertad en ese sentido. El mercado lo permitiría, pero al mismo tiempo el Estado no. Entonces justamente es ahí donde hay ese problema. ¿Está intervenido entonces el mercado por el Estado? Totalmente, totalmente. El mercado de las exportaciones está recontra intervenido y recontra centralizado por parte del Estado. Una de esas partes de la intervención son las subvenciones. Sí, por supuesto. Tenemos el tema de las subvenciones, pero al mismo tiempo tenemos todo el tema de los permisos, de los cupos, de las autorizaciones, de las aprobaciones. Temas como, por ejemplo, que no permitan el uso de tecnología, el uso de eventos transgénicos. O sea, son situaciones que realmente atentan contra el propio mercado y vuelvo a lo mismo. Llama la atención con esa filosofía de gestionar el Estado que entremos a un mercado que más bien deja el mercado libre. ¿Sería mejor que no haya control del mercado para que la cadena alimenticia fluya mejor? Sí, totalmente, totalmente, porque en caso de existir algún tipo de déficit en algún tipo de alimento, básicamente existirían los canales para que ese mercado sea cubierto y se supla las condiciones de mercado. En una situación de mercados abiertos, hablando en términos ya del mercado de alimentos en particular, tendríamos muchísimo menos problemas de los que hoy tenemos con el dólar, por ejemplo. Bueno, con el ingreso de Bolivia entonces al Mercosur van a tener que haber una política más abierta, ¿no? Con los productores y en el relacionamiento con los otros países, ¿no? Si realmente se quiere tomar los beneficios vinculados a la entrada del Mercosur, sí. Sí o sí tiene que haber un replanteo de condiciones, sí o sí tiene que haber un replanteo de esa intervención de la que estamos hablando, obviamente abrir un poco y ceder hacia los productores para que puedan exportar de una forma mucho más libre. Un ejemplo, y que usted lo publicó en la data que tiene. La data torturada, sí. En la data torturada lo mencionaba Bukele. ¿Por qué? Ahí el caso de Bukele muy particular es que se escudó, se vendió
como una suerte de liberal. Él habló mucho de liberar el mercado, incluso empezó a hablar de, bueno, no habló, lo hizo, ¿no? Transó, su tesoro lo volvió Bitcoin, su tesoro nacional me refiero. Y obviamente él, con esa lógica de la libertad, empezó a coartar la libertad de aquellos que la violentaban, ¿no? De todas las pandillas, etcétera. Pero ¿qué es lo que sucede con esta suerte de populistas neomesiánicos que aparecen? Lo que buscan es instrumentos para convencer, yo creo, a las masas, al pueblo, que ha sido en el caso de la lucha contra la violencia de la Mara Salvatrucha. Y bueno, cuando le toca ya tomar otro tipo de decisiones donde él debería respetar esa ideología de liberar el mercado, que el mercado trabaje, que subsista, lanza una amenaza como si fueran delincuentes a los empresarios. Prácticamente les dice, les voy a hablar como les hablé el primer día a las pandillas. O sea, y literal se los dijo así. Claro, y les dijo, no es que sea ilegal subir los precios, pero yo sé lo que están haciendo. Ahí es donde, pucha, ya uno siente como si le hablara más o menos a alguien de la película El Padrino, más o menos. Como diciéndole, cuídense. Claro, o sea, yo sé lo que están haciendo. Sé que están, y le dicen, ¿no? Sé que hay contrabando, sé que no están pagando a todos sus trabajadores en blanco, sé que no tienen seguridad social todos sus trabajadores. O sea, como diciendo, sé que están fuera de norma, no me hagan que los persiga. Entonces, es realmente tragicómico, yo digo, porque al final el hombre se desenmascaró como un populista totalitario más de los que ya tenemos muchos en la región. Y bueno, lastimosamente es lo que nos ha mostrado en esta última faceta de su gobierno la semana pasada. Juan Fernando, lo importante, y volviendo para nuestro país, los paceños mañana están de aniversario y el presidente les está trayendo una excelente noticia. Dice que van a tener petróleo. Hablaba, creo, de 1.7 TCF de gas. Ahí es lo que me confunde, porque la zona norte de Bolivia es caracterizada principalmente por ser potencialmente petrolífera. Y uno dirá, y bueno, si hay petróleo, ¿por qué no lo explotan? Básicamente porque para poder explotarlo se necesita un sistema logístico que pueda sacar el petróleo desde esa zona. Y los cálculos son terribles, ¿no? Estamos hablando de más o menos $1.000 millones para poder plantear todo un sistema de ductos que sea capaz de traer el petróleo hacia las refinerías o en su defecto exportarlo a Cochabamba o Santa Cruz. Claro, a las dos refinerías locales o en su defecto transportarlo a, no sé, por ejemplo, al Brasil con alguna refinería cercana y que puedan producir y volver a importar. Es realmente costoso, ¿no? La verdad que ese pozo, vi el nombre y me parece que hace unos 15 años también lo anunciaron como gran descubrimiento. Si la memoria no me falla, la empresa Petroandina era la que estaba justamente en esa zona y encontró el hallazgo, pero claro, es un hallazgo que no cumple con las condiciones mínimas del sector petrolero para hacer reserva. ¿Y cuáles son esas condiciones? Son tres. Que físicamente yo lo pueda poner en superficie, o sea, sacarlo de la tierra y ponerlo al alcance de mi mano. Segundo, que tenga la capacidad de venderlo, que en este caso sí habría la necesidad porque el país lo necesita. Pero tercero, y es ahí donde falla esto, es que sea económicamente viable. Invertir $1.000 millones solamente por un pozo, 2, 3, no le cierra el negocio a nadie. Pero no se lo puede subvencionar como están haciendo con todo. El problema es que ya no tenemos con qué subvencionar, ¿no? Ese yo creo que es un tema medular. Ahí no me cuadra algo, sí, lo que usted me está diciendo. No tenemos con qué, pero están abriendo 120 industrias. Es que volvemos al mismo ¿Tenemos problema. plata o no tenemos plata? La verdad es que no tenemos plata y la poca que hay se está destinando a este tipo de acciones que ya podemos empezar a sentir el tufo prebendalista de año electoral, ¿no? Lastimosamente este tipo de noticias chocan con la realidad, pero claro, uno dice, es que al año hay elecciones, entonces ya como que las piezas cuadran, ¿no? Pero realmente me parece muy preocupante. Me diera la impresión después de las últimas declaraciones del presidente Arce
de que él prácticamente ha abandonado el resto del país y se está atrincherando en La Paz. Capaz que él, no sé, se proyecte no como presidente, sino como gobernador, ¿por qué no? Quizás está en su campaña de gobernador, habrá que ver cómo avanzan las situaciones. Muy bien, Juan Fernando, muchísimas gracias y habrá que ver cómo avanzan los días en todos estos temas económicos. Claro que sí, un gusto como siempre. Muchísimas gracias. Nos vamos a la pausa, luego seguimos con más Dinero 360.